Abuela cuenta un secreto escalofriante del abuso familiar tras años de silencio. Clara nunca había imaginado que su vida podría cambiar con una simple carta. Estaba en su habitación, olfateando el aroma a pan recién horneado que su abuela Adela siempre traía desde la cocina. Era un día cualquiera en el pequeño pueblo, donde los susurros de historias no contadas parecían fluir con el viento entre los árboles. Pero esa tarde, al abrir el sobre amarillento, algo heló su sangre. La letra era temblorosa pero clara. Tu padre no siempre fue el hombre que crees. Su historia está manchada por un secreto que ha atormentado a nuestra familia durante demasiado tiempo. Su corazón se disparó. ¿Qué podía significar eso? Recordó las viejas historias que su abuela contaba, sobre tiempos difíciles. Desde pequeña, Clara escuchaba a Adela relatar relatos de superación, de amor y dolor, pero nunca sobre un abuso. ¿Cómo podía ser que esa sombra hubiese estado acechándola todo este tiempo? Con cada palabra que leía, el nudo en su garganta se hacía más grande. Un secreto familiar, un secreto de dolor. ¿Por qué Adela nunca había hablado de esto? Fue entonces cuando decidió indagar más. Clara buscó los viejos álbumes de fotos, reviviendo memorias de sus padres, esas caras radiantes que siempre parecían tan felices. La búsqueda la llevó a Sebastián, un amigo de la familia que había visitado en varias ocasiones. Él también había compartido su carga, un pasado trauma que parecía pegarse a su piel como una sombra. Al principio, Sebastián estuvo reservado, pero a medida que Clara le contaba sobre la carta, la tensión en sus ojos se transformó en algo más profundo, algo que resonaba con su propio dolor. Fue un pequeño hilo que decidió tirar, un hilo que conduciría a verdades desgarradoras. Se enteró de que Sebastián había perdido a su hermana, una historia que nadie comentaba. Era como si la historia estuviera oculta bajo una alfombra, siempre esperando a ser descubierta. Dijo, ¿estaba conectado su sufrimiento con el de su padre? ¿Era ese el precio que había pagado su familia por el silencio? Clara comenzó a estructurar su investigación, reuniendo piezas de un rompecabezas que parecía interminable. Cada día, el peso del secreto se volvía más pesado y la opresión en su pecho se intensificaba. Miraba a Adela, esa mujer fuerte, su faro en la vida, y se preguntaba cómo podía ser tanto guardiana como víctima. Las risas en la mesa se tornaban ecos distantes, el dolor palpitante como un tambor en su mente. Una noche, tras horas de investigar, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Al responder, una voz grave y temblante dijo, «Clara, necesitas saber más sobre tu familia». Y la llamada se interrumpió abruptamente. Se quedó paralizada, su mente nublada por la ansiedad. ¿Qué más podía salir a la luz? Las preguntas retumbaban en su cabeza, una marejada de incertidumbres. Todo se desmoronaba como un castillo de naipes. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras sentía que la vida que conocía se desvanecía. Era urgente, cedió. Cuenta. No podía dejar que más secretos quedaran ocultos. Cada rincón de su vida estaba a punto de cambiar, y solo el tiempo diría cómo. Oye, antes de seguir con esta historia increíble, tengo que darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás por aquí, déjame un like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo cambia todo. Vamos a interactuar. Clara se quedó paralizada, el eco de la voz del extraño resonando en su cabeza. ¿Qué más podía salir a la luz?, pensó, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. La oscuridad del secreto familiar parecía abalanzarse sobre ella,
como una sombra al acecho. Dijo su nombre. Su mente se llenó de pensamientos caóticos. Lo conocido se desvanecía. Con manos temblorosas, colgó el teléfono. ¿Qué significaba todo aquello? Sintió que el aire se le escapaba. Necesitaba respuestas. Sin pensarlo dos veces, se levantó y corrió hacia la sala donde su abuela Adela estaba sentada, tejiendo. El suave madejo de hilo se detenía en sus manos, viendo que Clara entraba en la habitación como un huracán. La expresión en el rostro de Adela cambió. Inmediatamente, la calma de los días anteriores fue sustituida por una preocupación palpable. «Clara, ¿qué sucede?», preguntó, dejando caer la aguja. La abuela parecía más frágil de lo que Clara recordaba, como si la carga de los secretos también la hubiera desgastado. «Abuela, acabo de recibir una llamada. Una voz me dijo que necesito saber más sobre nuestra familia». Clara balbuceó, pero las palabras se enredaban en su boca. ¿Qué oculta nuestra historia? «Necesito saber la verdad». Adela bajó la mirada, su rostro surcado por líneas de dolor y arrepentimiento. «Hay cosas que no deberían salir a la luz», murmuró, como si hablara consigo misma. «He cargado con este secreto durante años. Puede herirte más de lo que imaginas». El nudo en la garganta de Clara se hizo más tenso. «¿Herirme? ¿Por qué me has mantenido alejada de ello? No puedo quedarme más con esto». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Todo parecía estar a punto de estallar. En ese instante, un golpe sordo resonó en la puerta. Adela y Clara intercambiaron miradas confusas. «¿Quién podría ser a esta hora?», preguntó Adela nerviosa. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Una corazonada ominosa la invadió. Cuando Clara abrió la puerta, se encontró con Sebastián. Su rostro estaba blanquecino, como si hubiera visto un fantasma. «Clara, me enteré de algo que puede cambiarlo todo», dijo jadeando. «Tienes que escucharme». El mundo exterior parecía detenerse. Clara lo miró, inquieta. «¿Qué pasó?». Sebastián tragó saliva. «Es sobre tu padre. Su pasado no es solo un secreto. Ayer hablé con mi madre y lo que me contó sobre el abuso». Su voz se ahogó. «No solo es un secreto de tu familia, es un ciclo. Tu padre no solo fue víctima, también fue perpetrador». Las palabras cayeron sobre Clara como un rayo. Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Era posible? Su padre, el hombre al que había idealizado, involucrado en tales atrocidades. La mente le daba vueltas, un laberinto oscuro de confusión y dolor. «No, no puede ser», balbuceó, apoyándose en el marco de la puerta. «No me mires así, te lo juro, es verdad», insistió Sebastián. «Él estaba involucrado en la muerte de mi hermana. Ella fue víctima de algo más grande. Necesitamos unir los puntos, Clara. Tu familia está conectada a todo esto. Tu padre no ha sido el único que ha hecho daño». Las paredes de la casa parecieron cerrarse sobre Clara. La angustia la ahogaba. Se giró velozmente para ver a su abuela, pero Adela ya no estaba. Había desaparecido, como si el peso de la revelación la hubiera hecho desvanecerse. Clara sintió que la tierra se movía a su alrededor. ¿Dónde había ido? Luchando contra el pánico, se volvió nuevamente hacia Sebastián. ¿Qué hacemos ahora? «No puedo perder a mi familia por esto». «Debemos encontrar a tu madre», dijo él, con determinación. «Ella tiene respuestas, y es posible que Adela también sepa más de lo que nos ha contado». Clara asintió. El miedo era innegable, pero había un fuego de determinación también. Tenía que encontrar la verdad, cueste lo que cueste. El siguiente movimiento podía destruirlo todo, o tal vez liberarlos. El secreto estaba mucho más enredado de lo que jamás había imaginado. ¿Qué más podía haber ocultado su familia? Con esa pregunta resonando en su mente, ambas decisiones parecían peligrosamente entrelazadas. Clara asintió. El miedo la envolvía, pero había una llama de determinación en su interior. «Necesito saber la verdad sobre mi madre», dijo, sintiendo que el tiempo se le escapaba. Estaba a punto de dar un paso que cambiaría todo.
La urgencia pulsaba en su pecho. Vamos, Sebastián, no hay tiempo que perder. Ambos salieron corriendo de la casa. La noche estaba oscura, pero la adrenalina los guiaba. Clara recordó las historias que su madre solía contar, pero cada una se sentía más como un eco del pasado que como una guía. ¿Dónde estaría su madre? ¿Había sabido todo lo que su familia había ocultado? La confusión y el miedo se entrelazaban, creando un torbellino que amenazaba con tragarlos. Mientras corrían por las estrechas calles, Clara sintió que el aire se llenaba de presagios. ¿Y si ella no lo sabe? ¿Y si no quiere hablar? Preguntó, su voz apenas un susurro. Sebastián la miró, concentrado. Debemos encontrarla, para que podamos entender. Al llegar a la casa de Clara, la puerta estaba entreabierta. Una sensación de pavor la invadió. Siempre la cierro con llave, murmuró. Fue un instante de duda, pero luego empujó la puerta. Mamá. La sala estaba vacía, desordenada. Como si alguien hubiera estado en medio de la prisa. Mamá volvió a llamar. La inseguridad se transformó en angustia cuando vio que la luz del escritorio estaba encendida. Se apresuró hacia allí y al asomarse, el corazón le dio un vuelco. Su madre estaba sentada frente a su computadora, las manos temblando sobre el teclado. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, y Clara notó que su madre lloraba en silencio. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, y la mujer se volvió lentamente, sus ojos llenos de miedo y culpa. «Clara, no debiste venir. No ahora». Clara se acercó, el corazón destrozándose por la vulnerabilidad de su madre. «Necesitamos entender. Sebastián y yo hemos descubierto cosas sobre papá. Cosas que... ¿Tú sabías?». En ese momento el silencio fue ensordecedor. Su madre, con voz apenas audible, dijo, no podía dejar que lo supieras. Era un secreto que mantenía para protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? Clara perdió el control. ¿De la verdad? ¿De su pasado? ¿De mí misma? Su madre se secó las lágrimas. Algo en su rostro se endureció. Tu padre no solo fue víctima, Clara. Ayer encontré algo en el viejo desván. Algo que me hizo temer por tus vidas. Algo que nunca pensé que verías. La desesperación en su voz hizo que Clara retrocediera un momento. ¿Qué es, mamá? Dímelo, exigió, pero el rostro de su madre se volvió más sombrío. Una carta que confirmó todo. La conexión entre tu padre y la desaparición de Sebastián, de su hermana. El mundo de Clara se desmoronó. ¿Qué? ¿Cómo podía ser? Su mente giraba como un torbellino. ¿Estás diciendo que papá tuvo que ver en la muerte de su hermana? Susurró, horrorizada. Tienes que estar bromeando. Lo sé, amor, lo sé. Pero hay más. En ese momento, el teléfono de la madre de Clara comenzó a sonar. La conexión con la verdad a punto de romperse. Su madre miró la pantalla y palideció. No. ¿Qué sucede?, preguntó Sebastián, mirando a Clara, entre la angustia y la confusión. Clara sintió el aliento en su pecho, un frío que recorría su espalda. La madre de Clara vaciló, como si supiera algo que no quería compartir. Es de la policía. El rostro de Clara se oscureció. ¿Por qué estarían llamando a esta hora? Hazlo, le dijo Sebastián, urgente. Contéstale. Clara sintió un impulso abrumador de interrumpir, de gritar que todo eso era demasiado. Pero su madre, con los ojos llenos de temor, finalmente aceptó la llamada. Los minutos se sintieron como horas mientras Clara y Sebastián esperaban, sintiendo que las paredes estaban a punto de aplastarlos con toda la verdad que nunca quisieron saber. Luego, su madre se volvió con la palidez de un cadáver. Dijeron que tienen a tu padre en custodia. Está involucrado en un caso de abuso y asesinato, anunció, como si cada palabra le cortara el alma a Clara. El tiempo se detuvo. La realidad era como un golpe, y Clara sintió que la tierra se derrumbaba a su alrededor. Era posible que todo lo que había creído
fuera solo un montón de mentiras. Mientras el eco de esas palabras resonaba en su mente, la urgencia de la verdad se volvía más clara que nunca. ¿Qué más escondía su familia? Todo estaba a punto de cambiar, y aún no sabían cuán profundamente sus vidas acabarían marcadas por esas revelaciones. Clara aún estaba procesando las palabras de su madre, cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era un estruendo que resonó en la silenciosa habitación. Todos se quedaron paralizados, como si el eco de esa llamada anunciara una tormenta inminente. «¿Contestarás?», murmuró Sebastián, aún con el rostro pálido. Con manos temblorosas, la madre de Clara presionó el botón de respuesta. «Sí». Su voz temblaba, casi inaudible. Clara se acercó más. El miedo comenzaba a hacerse un nudo en su garganta. «Señor Álvarez, soy el oficial Morales de la policía», dijo una voz grave al otro lado de la línea. «Necesitamos que venga con urgencia a la comisaría. Su esposo ha estado implicado en un caso grave y tiene información que podría ser crucial para entenderlo todo». El mundo de Clara se detuvo. Su padre. ¿Implicado en qué?, exigió su madre, el pánico ahora evidente en su voz. «¿Qué ha hecho? Es mejor que lo discuta en persona. No es seguro hablar por teléfono. Por favor, venga rápido». La voz colgó abruptamente, dejando un silencio helado en la habitación. La madre de Clara palideció, como si toda la energía acabara de abandonarla. «¿Qué significa eso?», preguntó Clara con un hilo de voz, pero su madre no respondió. Estaba atrapada en un torbellino de pensamientos, su mirada perdida en el vacío. «Mamá, responde». Pero el miedo la mantenía estática. Sebastián, viendo la inquietud en el rostro de Clara, tomó la iniciativa. «Tal vez deberíamos ir a la comisaría». Clara asintió. La urgencia llenaba cada rincón de su ser. Pero cuando intentó moverse, algo en su pecho se encajó. ¿Y si su padre había estado realmente involucrado en algo tan terrible? Sin pensarlo dos veces, Clara siguió a su madre y Sebastián hacia la puerta. La noche era aún más oscura que antes. Clara sintió como si un peso invisible la estuviera aplastando. El camino hacia la comisaría parecía interminable, un laberinto de dudas y miedos que la envolvía como niebla. Al llegar, el edificio policial era sombrío, con luces amarillentas que iluminaban escasamente la entrada. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Esto no se siente bien», susurró, pero no había vuelta atrás. Su madre, nerviosa, extendió su mano hacia el picaporte y entró. Dentro, la atmósfera estaba densa. Un par de oficiales conversaban en voz baja, mientras otros revisaban documentos en sus escritorios. Un agente, al notar su ingreso, se acercó. «Señora Álvarez, por favor, sígame», dijo con un tono serio. Clara miró a su madre. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Mientras atravesaban el pasillo, Clara sintió que la presión aumentaba. Su corazón golpeaba fuerte. Podía percibir el murmullo lejano de conversaciones en la sala de interrogatorios. «¿Qué pasará? ¿Qué dirá papá?» «¿Por qué no me ha dicho nada?», pensó. Cada pregunta era un hacha en su mente. Finalmente se detuvieron ante una puerta. «Dentro», dijo la agente, y la abrió. Clara entró, dejando que el aire cargado la rodeara. Y ahí estaba él, su padre, sentado junto a un detective, con una expresión perdida que nunca había visto antes. «Papá», murmuró Clara, sin poder contenerse. El hombre levantó la vista, y por un momento todo se detuvo. Pero en su cara no había la calidez que solía proyectar. Había miedo, confusión y culpa. «Clara», dijo él, sus palabras salieron como un susurro. «Tienes que entender». Pero antes de que pudiera continuar, un grito rompió el ambiente. A la distancia, Clara pudo escuchar el ruido, un estruendo en el recibidor. La puerta se abrió de golpe y un oficial salió corriendo. «Detengan a esa persona», gritó. Clara se giró y su corazón se detuvo. El caos estalló. La figura de un hombre apareció en la entrada, en la penumbra,
con una mirada intensa. Era Sebastián, pero no estaba solo. Un rostro conocido le seguía, una figura que Clara nunca pensó ver en ese lugar, especialmente no en esas circunstancias. Era su hermana. Todo su mundo se tambaleó. ¿Cómo era posible? Tú estás viva, balbuceó, incapaz de procesar lo que ocurría. La revelación de que su hermana había estado ahí todo el tiempo era una tormenta que devastaba su mente y corazón. Clara, es un lío. No hay tiempo, dijo Sebastián tratando de contener a su hermana. Pero la verdad había emergido como un tsunami arrasador. Ahora, con la vida de todos entrelazada en un tejido de secretos, el verdadero horror apenas empezaba a desenredarse. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y qué es lo que su familia había tratado de ocultar? El peso de la verdad ahora era una carga doble, y Clara sintió que la oscuridad que antes parecía lejana estaba a punto de tragarse a todos. ¿Podrían afrontar lo que realmente la conectaba a su familia? La pregunta quedó flotando en el aire, un misterio letal, al borde de estallar. La tensión en la habitación era palpable. Clara observó a su padre, y sus palabras parecían apagarse en el aire. Mientras sus ojos se encontraban, un sentimiento de traición la abrumaba. Entonces el silencio se rompió de nuevo, y el ruido en la entrada se intensificó. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta se abrió de par en par, y un hombre, de unos 40 años, entró como una tormenta. Tenía el rostro demacrado y una mirada que destilaba desesperación. «¡No! ¡No lo entiendes!», gritó, mientras los policías intentaban contenerlo. Clara sintió que su corazón se detenía. «¿Quién es este? ¿Qué está sucediendo?», preguntó su madre, su voz temblorosa. El hombre, sin hacer caso a las autoridades, avanzó hacia Clara. «Soy yo, Clara. Soy tu hermano», dijo, y Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¿Qué dices?», balbuceó, mirando a su madre en busca de respuestas. La cara de su madre se tornó pálida. «Eso no puede ser. Tú no puedes estar aquí». El hombre tomó un respiro profundo. Su mirada se volvió intensa. «He estado oculto. Quería protegerte a toda costa». «¿Protegerme de qué?», preguntó Clara, sintiendo que su mente daba vueltas. Todo este tiempo, las palabras del hombre resonaban en su interior, como si cada sílaba golpeara su corazón. «Callaron mi existencia. Te prometo que no soy el monstruo que dicen», continuó, mientras un oficial se acercaba para llevarlo lejos. «No, espera, necesito saber más», gritó Clara, su urgencia mezclándose con el caos que reinaba en la sala. «Esos secretos, esa vida. ¿Por qué nunca me dijiste que tenía un hermano?», preguntó su madre, visiblemente afectada. «Porque estaba tratando de protegerte», dijo él. Su voz era una mezcla de dolor y añoranza. «Papá se vio obligado a ocultar la verdad. A mí me mandaron fuera, pero yo regresé para desenmascarar lo que han hecho. La desaparición de la hermana de Sebastián no fue un accidente». «¿Qué? Eso no puede ser cierto». Clara sintió que todo se derrumbaba. «¿Pero cómo puedes probarlo? ¿Cuánto sabes?». Con un movimiento rápido, el hombre sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Era un viejo colgante. «Esto perteneció a mi hermana. Ella se lo dio a Sebastián justo antes de...». La voz del hombre se quebró ante la mención de su hermana. «Creo que él también necesita saber la verdad». Clara miró a Sebastián, pero su expresión era de confusión. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Sabías que tenías un hermano?». La voz de Sebastián temblaba. El hombre se volvió hacia él y dijo: «Porque los secretos han dominado nuestras vidas». «No puedes estar aquí», gritó la madre de Clara, sintiendo que el control se escapaba. «Es peligroso. Ellos nos encierran por un pasado que no entendemos del todo. Pero tú, Clara, tienes el derecho a saber. Estos últimos años han estado llenos de mentiras que nos han destrozado.
La policía empezó a acercarse. «Ya basta. Sálganse, ahora», gritó un oficial. «No estamos aquí para hacer drama». Trató de calmar la situación. «Esperen», interrumpió Clara. «Quiero escuchar lo que él tiene que decir». Jamás había sentido un aguijón de esperanza tan intenso y doloroso. Quería saber, necesitaba entender. Pero, en medio de esa tensión espesa, el colgante que el hombre sostenía brilló intensamente, como si tuviera su propia vida. «Algo más está oculto en este colgante», dijo el hombre. Su voz era un susurro, casi una súplica. «Es un mapa. Te llevará al lugar donde todo sucedió». El tiempo se congeló cuando la policía se detuvo. Clara sintió que su impulso de descubrir la verdad pesaba tanto como una roca. ¿Qué secretos revelaría ese mapa? ¿Qué sorpresas alterarían el curso de todo lo que creía hasta ahora? En un instante, los lazos familiares se transformaron en un retorcido rompecabezas. ¿Quién era su hermano realmente? ¿Cuál era su papel en toda esta historia? Mientras el corazón de Clara latía a 1000 por hora, la posibilidad de que todo lo que sabía era una farsa se deslizaba por su mente. Ella lo miró y supo que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y que estaba a punto de llevarlos a todos a un enfrentamiento inesperado. El peso de la situación era abrumador. Clara miraba a su hermano con una mezcla de incredulidad y angustia. La revelación de su padre, de su madre, era como un golpe directo al corazón. Justo cuando creía que el caos estaba a punto de calmarse, el hombre de pie frente a ellos sostenía una verdad aún más devastadora. «¿Eres mi hermano?», repitió Clara, como si estas palabras pudieran cambiar la realidad. «¿Por qué no viniste antes? ¿Por qué no me dijiste nada?». El hombre intentaba explicar, pero las palabras chocaban en la habitación, creando una tormenta de emociones. «Tú no entiendes. Todo estaba en peligro. Tenía que protegerte. Nuestro padre, lo que hizo, hay mucho más de lo que imaginas», exclamó, su voz entrecortada por la desesperación. «Él también es parte de esto». Clara no podía seguir la conversación. Su mente estaba aturdida. «¿De qué estás hablando?». Su aliento se volvía cada vez más pesado. «¿Qué te hizo papá?». Sebastián dio un paso hacia adelante. «Clara, necesitamos saber todo lo que puedas decirnos. No podemos darnos el lujo de ocultar más verdades». La urgencia en su tono resonaba profundamente. El hombre, aún sin perder el control, comenzó a buscar algo en su bolsillo. De repente, un grito desgarrador resonó desde el exterior de la comisaría. La tensión acumulada estalló en un instante. Las puertas de vidrio se rompieron y en la entrada apareció una figura familiar, un rostro que congeló a Clara en su lugar. Era su madre, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «No, no lo hagas». «¿Qué sucede?». Clara miró a su madre, el pánico reflejándose en su rostro. Antes de que pudiera obtener respuesta, su madre dio un paso adelante con determinación. «Se acabó, no más secretos». Pero antes de que pudiera explicar, un sonido ensordecedor, como un disparo, resonó en el aire. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. En un instante, todos miraron hacia donde provenía el ruido, y el caos se apoderó de la escena. La policía comenzó a gritar y a moverse rápidamente. Clara no podía parpadear, congelada por la confusión y el terror. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritó un oficial. Pero los cuerpos se movían caóticos. La figura de su madre caía al suelo, con un gemido entrecortado. Clara sintió que el tiempo se detenía. «¡No, mamá!», gritó, corriendo como un rayo hacia ella. El hombre que apenas conocía, pero que había traído a la luz tantos secretos, la seguía. «Clara, espera». Pero su voz sonaba lejana. La escena era un caos de gritos, confusión y desesperación. Clara se arrodilló junto a su madre, quien yacía inmóvil, el rostro pálido y los ojos cerrados. «Mamá, por favor»,
Respira. ¿Qué pasó? Luchaba contra las lágrimas, y su pecho dolía con cada latido. Si el golpe que había enfrentado antes era insuperable, esto era el final de todo lo que había conocido. Las sirenas comenzaron a sonar fuera de la comisaría. El caos creciente se multiplicaba. Un par de oficiales llegaban corriendo, y uno de ellos tomó a Clara de los hombros. «Debemos salir de aquí, ahora». Pero Clara no podía moverse. Su mirada estaba fija en su madre. Sebastián, aún con el rostro blanquecino, se puso de pie. «No, hay algo más aquí», dijo, tratando de recuperar el control. Clara lo miró, recordando la conexión entre ellos, la necesidad de descubrir la verdad más allá de la tragedia inminente. «¿Qué es lo que está pasando?», preguntó el hermano de Clara. «¿De qué nos han mantenido en la oscuridad todo este tiempo? Y lo que hay en el colgante es un mapa», dijo el hombre de pie junto a la madre de Clara, su voz fortalecida por la emoción. «Lleva a un lugar donde están los documentos que confirman todo, donde todo comenzó. Lo que tu padre, la razón por la que esto sucede». El aire se volvió espeso. La idea de seguir buscando, de arriesgarse a seguir la pista de secretos tan peligrosos, parecía un camino incierto y aterrador. Pero en ese instante de caos y dolor, Clara comprendió algo. La verdad necesitaba ser enfrentada. No podía permanecer en un limbo más. Chocando contra la desesperación que la envolvía, Clara se inclinó sobre su madre. «Mami, despierta, por favor». El sonido de la sirena se acercaba aún creciendo. El tiempo seguía marchando, y todas las preguntas sin respuesta llenaban el aire. «Aquí no termina», murmuró, y sin importar lo que costara, Clara tomó la decisión. Debía descubrirlo todo, incluso si el dolor era insoportable. Todo lo que le quedaba era la esperanza de que la verdad podría liberarlos, o al menos enfrentar lo peor. Cada instante parecía colgar en el aire, como si el destino estuviese esperando a ser escrito en aquel encuentro drástico. ¿Qué más tenían que enfrentar? ¿Estaba verdaderamente preparada para conocer toda la historia de su familia? La respuesta aún no estaba clara, y la sensación de angustia invadía la habitación. El futuro, un susurro perdido entre sombras. La tensión en la habitación era como un hilo a punto de romperse. Clara miraba a su hermano, que aparentaba ser un completo extraño, y la sensación de traición se filtraba por todo su ser. «¿Eres mi hermano?», repetía en su mente, como si esas palabras pudieran cambiar la verdad que acababa de descubrir. El desconcierto llenaba cada rincón, y justo cuando creía que nada peor podía suceder, su madre irrumpió en la comisaría, piel pálida y rostro lleno de miedo. «No, no lo hagas», gritaba con la voz quebrada y el cuerpo temblando. Clara corrió hacia ella. «Mamá, ¿qué está pasando?». Pero en lugar de una respuesta, el eco de un disparo resonó en la sala. El tiempo se detuvo. La confusión se desbordó como una tormenta. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», gritó un oficial al ver la agitación. Clara sintió. Su corazón se detenía. En medio del caos, su madre cayó al suelo, inerte. «¡Mamá!», gritó Clara, corriendo hacia ella, la angustia apoderándose de su pecho. Las lágrimas caían como lluvia mientras se arrodillaba junto a su madre. La escena era un torbellino. Los gritos, las sirenas, todo parecía desvanecerse en un segundo. Sebastián intentó ayudar. «¡Llama a una ambulancia!», gritó a los oficiales. Pero Clara solo podía enfocarse en su madre. La sangre manaba de un lugar indeterminado, manchando la blusa blanca. «Por favor, despierta, mamá», suplicó, su voz un susurro desgarrador. El caos continuó a su alrededor, pero en su universo todo se colapsaba. Quería créditos, respuestas, pero el dolor era insoportable. «¿Por qué esto me está pasando?», pensó. Miró hacia su padre, que parecía más perdido que nunca, y el nuevo hermano que apenas conocía. «¡Levántate!», gritó el hombre que decía ser su hermano, tembloroso y desesperado. «¡No más!
Quiero que entiendas todo lo que está en juego. Clara sintió una mezcla de furia y confusión. ¿Qué tiene que ver esto contigo? Justo en ese momento, un oficial entró, anunciando lo inesperado. Tenemos información de que hay una operación en marcha relacionada con su familia. Uno de nuestros informantes ha sido asesinado. Un murmullo recorrió la sala. Clara sintió que el aire se volvía espeso. ¿Asesinado? ¿Por qué? Pero antes de que pudiera asimilarlo, la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto y delgado, con rasgos de una familia que nunca había visto, entró a la sala. Con paso firme. «Dame el colgante, ahora mismo», exigió, apuntando con un arma. Clara se congeló. «¿Qué? Ahora», gritó, el tono lleno de furia. «Ese objeto es la clave, y está en juego más de lo que sabes». La realidad se transformó en una pesadilla. «¿Qué colgante?» La sensación de estar atrapada se disparó. Su madre yacía sana, su hermano y el hombre que decía ser él se habían convertido en sombras de un conflicto más grande. El caos se desató. Clara sentía el corazón en la garganta. «¡No dispares!», gritó, consciente de que todo se desmoronaba. El hombre avanzó, pero la atención se distrajo por el agitar de voces afuera. Más policías llegaban. La situación se volvía explosiva. «Todos al suelo», repitieron, mientras la tensión en la habitación alcanzaba su punto crítico. El desconocido miró a Clara. «Tu padre tiene que pagar por lo que hizo, y tú eres la única que puede detenerlo». Clara sentía que todo giraba. La verdad, los secretos, el dolor que había cargado. Todo se fusionó en un instante. ¿Qué significan sus palabras? El hombre continuó. «Tú tienes el poder de cambiarlo todo, pero debes decidir rápido». Y en medio de esa incesante confusión, una decisión comenzaba a formarse en su mente. Estaba tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. La atmósfera en la comisaría era tensa como un hilo que podría romperse en cualquier momento. Sus ojos se paseaban entre su madre, que yacía en el suelo, y el desconocido que decía ser su hermano. ¿Qué significa esto? Su mente luchaba por encontrar explicaciones mientras el caos se desataba a su alrededor. «Vamos, Clara, puedes hacer esto», se dijo a sí misma. Pero cuando intentó acercarse a su madre, el hombre que tenía delante levantó su mano. «Espera, no es seguro aquí». Sus palabras tenían una urgencia que resonó en su cabeza. «Todos tienen que saber la verdad», insistió Clara, su voz elevada por encima del clamor en la habitación. «Pero ya no hay tiempo. La policía está en peligro. Eso no era un disparo al azar. Estamos siendo observados», insistió el hombre, con una mirada intensa que hizo que Clara se sintiera atrapada entre el miedo y la determinación. Justo cuando pensaba en retar a este desconocido, el detective que estaba al mando comenzó a acercarse. «¿Qué está pasando aquí? Responda», gritó, su voz profunda resonando en el aire. Clara sabía que la situación se descontrolaba. Era en ese momento cuando, de la nada, un segundo disparo resonó. El tiempo pareció detenerse. El sonido rebotó en las paredes y Clara sintió que le fallaban las piernas. Imágenes de su madre llenas de alegría, la risa familiar y los abrazos se desvanecieron ante el eco de esa violencia. Se giró para buscar la fuente del alboroto y vio que varias personas entraban corriendo a la comisaría, entre ellas un grupo de agentes armados y en medio un rostro conocido. Era su madre, ahora llena de pánico, gritando: «Clara, aléjate de ellos». El caos estalló. Clara no sabía si su madre se refería al policía o al hombre que decía ser su hermano. El hombre se movió hacia ella. «Hazme caso, Clara. Tu madre no es quien dice ser», dijo, y el grito de la madre hizo que se detuviera en seco. «¿Qué estás diciendo?». Su voz temblaba. El pánico le subía por la garganta, y por un momento el mundo se nubló.
Lo sé, no puedo creerlo tampoco, pero tu madre ha estado manipulando todo desde el principio. Incluso a nosotros, continuó el hombre mientras el miedo invadía sus ojos. No, eso no es posible. Clara se encontró balbuceando. Ella me ha cuidado, siempre ha sido una gran madre. Sin embargo, el crecimiento de sus dudas, lleno de horror y confusión, comenzaba a tomar forma en su mente. ¿No te das cuenta de que todo esto fue un plan para proteger su secreto? Se conectaba con el hombre que ha causado tanto dolor. Ella lo sabía, Clara. Sabía cómo se manipulaban las historias para que ninguno de nosotros lo supiera. El alboroto se intensificó a su alrededor. ¿Qué? ¿Por qué haría algo así? La incredulidad se filtraba en cada palabra. La mayoría de las personas estaban escuchando ahora, habiendo dejado sus propios problemas atrás para intentar entender lo que sucedía. Su madre dio un paso al frente y pidió calma. Todo esto puede parecer caótico, pero hay cosas que no puedes entender aún. Hay secretos que son peores que lo que imaginas, y yo hice lo que creí necesario para protegerte. ¿De qué? Preguntó Clara, sintiendo que el aire se le escapaba. ¿De la verdad? Antes de que su madre pudiera contestar, el detective se adelantó, mirándola directamente a los ojos. Mrs. Álvarez, necesitamos su cooperación. Su esposo tiene información que podría estar relacionada no solo con la desaparición de la hermana de este joven, sino con otros incidentes en la comunidad. Necesitamos que hable sobre su pasado. No, no digas eso, gritó su madre, un grito desgarrador, que atravesó el corazón de Clara. Si ellos se enteran, todo estará perdido. Esa simple declaración lanzó una bomba en la habitación. Clara sintió un torrente de emociones luchando por salir. Algo en la voz de su madre sonaba desesperado, como si realmente hubiera algo que temer. Una ola de realizaciones la golpeó. ¿Acaso su madre no era solo una víctima más en este enredo? Ustedes no saben lo que están diciendo, replicó la madre con firmeza, mirada fija en el detective, que parecía listo para interrogarla. Lo que se esconde atrás de cada verdad puede ser devastador. Mientras estas palabras flotaban en el aire, el hombre que decía ser su hermano dio un paso adelante. Tú también eres parte de esto, Clara. Necesitamos encontrarla. Verdad, incluso si eso significa enfrentarlo todo. Si quieres proteger a tu madre, debemos unir fuerzas y neutralizar a los que han mantenido esto en secreto. Lo que ya era una tormenta de emociones se volvió un huracán de confusión. La mezcla de traición, miedo y desesperación era palpable. ¿Cómo se supone que pueda confiar en ti? ¿Quién eres realmente? Clara cuestionó, sintiendo una rabia creciente en su interior. Antes de que él pudiera responder, un grito prolongado retumbó en la entrada. ¡No! ¡Deténganse! Y Clara giró la cabeza justo a tiempo para ver a su hermana corriendo hacia ellos desde la oscuridad. Su llegada tan inesperada transformó la situación por completo. La puerta trasera de la comisaría cerró de golpe, atrapando a todos en un círculo peligroso que llenaba aquella sala con un aire de tensión. ¿Qué está pasando aquí? ¿Esta es mi familia?, preguntó la hermana, mirándolo a todos con desconfianza, sus ojos llenos de furia contenida. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las revelaciones estaban a punto de estallar de nuevas formas. ¿Podrían contener tanto dolor? ¿Quedaría algo de esperanza entre los restos de las verdades reveladas? En aquel momento de caos absoluto, solo había una certeza: el camino hacia adelante sería aún más complicado de lo que jamás hubieran imaginado. Clara todavía estaba tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. La atmósfera en la comisaría era tensa, como si un gran peso estuviera presionando sobre todos. Cuando su madre apareció, el caos se desató de nuevo. El grito desgarrador de su madre resonó en sus oídos, y el hombre que decía ser su hermano se acercó más a ella, suplicando: «Clara, eso no es lo que parece». «¿Cómo puedes decir eso?
gritó Clara, sintiendo que su mundo se desmoronaba. El hombre la miró con desesperación. Tu madre ha estado ocultando cosas. Necesitamos unir nuestras fuerzas, y tú eres la clave para desenmascarar toda la verdad, insistió. La confusión la envolvía. Sé que suena loco, pero hay más en juego. El colgante que encontraste no es solo un mapa, es algo que nos enlaza a todos. Clara estaba a punto de negarlo, cuando de repente el sonido de varios automóviles se detuvo afuera de la comisaría. Vieron luces intermitentes a través de la ventana. ¿Qué está pasando ahora?, murmuró Sebastián, su voz temblando. No más sorpresas, gritó su madre. Pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta de la comisaría se abrió de golpe y un grupo de agentes entró en la sala, armados y listos para actuar. La tensión se multiplicó. «¡Al suelo! ¡Todos al suelo!», ordenaron, pero la situación era caótica. El hombre que decía ser su hermano se puso en posición defensiva. «No pueden hacernos daño». «No hemos hecho nada», trató de gritar, pero los policías no estaban escuchando. Clara sentía que su respiración se aceleraba. Los latidos de su corazón resonaban como un tambor. En ese momento, su madre dio un paso adelante. «Detengan todo este disparo. No somos los enemigos». «Aquí», gritó su madre, pero la situación se intensificó. Un oficial se acercó, apuntando directamente al hombre. «¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí?» «Soy su hermano. Soy parte de esta familia», exclamó, desesperado. Clara sintió que la verdad se deslizaba de sus manos. «No puedo creer esto», pensó. Justo cuando todo parecía un laberinto sin salida, otro grito desgarrador resonó. «Clara, cuidado». Sebastián la empujó a un lado justo a tiempo. Un disparo resonó. El sonido fue seco y brutal. La sala estalló en gritos. La figura que había estado tratando de proteger a Clara y a su madre se desplomó, cayendo al suelo. El miedo paralizó a todos. La confusión reinaba, y Clara miró en estado de shock. «¡No, no! ¿Qué está pasando?». La habitación se convertía en un caos de gritos mientras su madre se arrodillaba junto al hombre que había caído. «No, no, por favor», sollozó con la voz quebrada. Sus lágrimas cayeron sobre su hermano. El horror se apoderó de Clara. ¿Era él realmente su hermano? ¿Y si todo lo que había creído hasta ese momento era una farsa? El oficial que había disparado miraba por toda la sala, buscando quién había provocado el estallido. De repente, el hombre se movió, y su voz llegó a Clara como un susurro. «El mapa, Clara. Encuéntralo». Y con esas palabras, su mundo se detuvo. La tensión se transformó en una desesperación desgarradora. ¿Era realmente cierto? ¿Este hombre intentaba salvarla incluso en su último aliento? «El mapa», exclamó, mientras una oleada de angustia la invadía. Se dio cuenta de que el mapa que su hermano había mencionado podría ser la clave. La conexión con su familia, la verdad oculta, todo estaba en juego. Pero mientras la policía seguía dispersando el caos, otra figura apareció en la entrada. Un hombre bien vestido, con una expresión tranquila sobre su rostro, se adelantó. «Soy el abogado de la familia. La verdad no se puede permitir que salga a la luz», dijo en un tono que heló a todos en la sala. Clara sintió que el tiempo se detenía. Su corazón palpitaba con fuerza. ¿Qué significaba eso? «¿Quién eres tú? ¿Qué sabes?», preguntó Sebastián con furia acumulada. La tensión era palpable. Cada momento se convirtió en una batalla por la verdad. Nadie podía entender lo que estaba sucediendo. Pero una cosa era clara. Todos estaban entrelazados en una red de secretos, y la vida de Clara estaba a punto de cambiar para siempre. ¿El abogado estaba allí para protegerlo o para asegurarse de que la oscuridad permaneciera oculta? En ese instante, la pregunta que retumbaba en su mente era: ¿qué tan lejos llegarían para proteger la verdad? Cada uno de ellos tenía algo que perder. Pero,
¿Cuál sería el costo real de descubrir lo que se escondía en la oscuridad? La incertidumbre se cernía como una sombra, y Clara sabía que este solo era el comienzo. La brisa helada se coló por la sala, y Clara sintió que el caos se cerraba sobre ella como un manto opresor. La escena era una tormenta, su madre aclamando en pena, el hombre caído, el desconocido que decía ser su hermano, y el abogado de pie como una sombra. Es el momento de la verdad, pensó con urgencia. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de oficiales más entró, la tensión cuadruplicándose. Todos al suelo, ordenaron con firmeza, pero el tumulto no paraba. Clara miró a su madre, la desesperación pintada en su rostro. No, no, por favor, no. El mapa, Clara, el mapa. El último susurro del hombre caído resonó en su mente. ¿Estás hablando de esto? Preguntó, sosteniendo el colgante en su mano temblorosa, que en ese momento parecía arder. Los ojos del hombre se llenaron de reconocimiento y miedo. Es la clave, necesita saberlo. Su voz se extinguió entre el clamor de la comisaría. Clara apretó el colgante con fuerza, sintiendo su frío contra la piel caliente de su mano. La conmoción era indescriptible. Su madre, ahora atónita al ver el colgante, exclamó: «No, no puedes hacer eso, Clara. Es peligroso». Pero la necesidad de saber, la exigencia de la verdad, estaba atrayéndola con más fuerza que nunca. «Si no me dices la verdad ahora, perderemos todo», gritó Clara, sintiendo que las palabras resonaban en el aire, pesadas. «Mujer, necesita cooperar», le dijo el detective, su mirada fija y casi intimidante. El caos se intensificaba, y el pánico empezaba a tornarse en desesperación desde cada rincón. «Fue por protegerte, Clara». El rompimiento de su madre parecía un eco de dolor. Clara no podía creerlo. «¿Protégerme de qué? ¿De la verdad?». La incredulidad se apoderó de su voz. Todo giraba en su mente como un torbellino. «Tu padre es parte de esto, todos lo son», gritó el hombre, desesperadamente. La sala se llenó de murmullos. Algunos oficiales intercambiaron miradas, cuestionándose la veracidad de lo que escuchaban. Clara apretó el colgante con más fuerza, la conexión con su historia clamando su atención. «Estamos contigo. No permitiré que toquen a tu madre», dijo Sebastián, la lealtad brillando en su mirada. «Necesitamos hablar. Todo esto está relacionado», agregó, mirando a todos los presentes, reafirmando su postura. Cuando las luces exteriores parpadearon, una sensación de alivio fluyó por Clara. La verdad, aunque desgarradora, era el único camino. «Dime todo, mamá. Ahora», insistió, su voz firme, el dolor en su interior transformado en determinación. El abogado, aún impasible, dio un paso al frente. «No permitiré que esto se salga de control. Tu madre conoce más de lo que piensa». La tensión se hizo palpable entre los asistentes, y Clara sintió que el suelo comenzaba a temblar bajo sus pies. «¡Alto! No tengo miedo de ustedes». Clara alzó la voz. En ese momento, la verdad desbordaba en la sala como un torrente. El silencio se instaló y las miradas se volvían hacia ella, desafiantes y expectantes. Su madre, finalmente, rompió a llorar. «La verdad, lo ocultamos por ti, Clara». Sus palabras fueron un susurro ahogado, lleno de gravedad. «Pero ya no más. Necesitamos afrontar el pasado y lo que eso significa para nosotros». Clara respiró profundo, sintiendo el nudo en su garganta. «Cuenten la historia. Juntas, de la mano. ¿Qué tan lejos llegarían para permanecer juntas?», preguntó con una convicción que inundaba su ser. Finalmente, uno de los oficiales, luego de escuchar tanto caos, se acercó. «¿Vas a hablar con nosotros?», inquirió en tono desafiante. Clara cerró los ojos, sabiendo que ese momento sería decisivo. «Sí, hablaré, pero no solo por mí. Por todos nosotros. Donde antes había lástima y sufrimiento,
ahora había un atisbo de esperanza. Las luces de la verdad comenzaron a brillar entre las sombras. La familia, un ideario quebrado por secretos, podría encontrar su sentido en una historia compartida, en un final que no buscaba justicia, sino la redención. «Es hora de acabar con esto», dijo Clara, alzando la cabeza con orgullo. Y mientras todos los ojos estaban fijos en ella, el miedo se transformó en valor. «Ahora, antes de que el eco de sus palabras se desvaneciera, tengo que hacerte un llamado urgente. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que realmente no querrás perder. Destruye el botón de like ahora mismo para que el algoritmo sepa que te importa. Y déjanos inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace impactante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.